Indica. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy nos corresponde analizar el séptimo pleno casatorio civil, que es un pleno muy interesante. Es un pleno que también causó mucha conmoción en la comunidad jurídica, porque de alguna manera como que es un pleno en el que muchos sintieron que se hacía justicia, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, estaban pues en contra todo lo de los bancos, por así decirlo, ¿no? Toda la gente que era pro entidades financieras, ¿no? No, pero en realidad el Pleno no les hace tanta mella, tanto problema. Y lo cierto es que sí existían muchos pronunciamientos contradictorios respecto a este tema en específico que va a tratar el Pleno, ¿sí? Este problema se puede resumir, por así decirlo, de la siguiente forma o con la siguiente idea, que eh, una persona, ¿sí? Una persona eh, adquiere pues una propiedad que se encuentra inscrita en registros públicos, pero por N razones pues simplemente no inscribe su adquisición, no lo hace. Y el propietario que está registrado, ¿no? Al darse cuenta de que esto no ha, de que su comprador no ha escrito su compraventa, lo que hace es prestarse un dinero, por así decirlo, un mutuo con garantía hipotecaria, y no paga el préstamo, y por lo tanto lo que hace su deudor es ejecutar pues la garantía, ¿no? Está ejecutando la garantía y de pronto se entera el primer propietario, perdón, el comprador, que sería el actual propietario, y dice, señor juez, yo he comprado esta propiedad mucho antes de que el, el banco, por así decirlo, interponga, ¿no? Una medida cautelar de embargo, de anotación de demanda, mucho antes de que el banco haya interpuesto cualquier tipo de proceso judicial, yo he comprado. Y lo demuestro con un documento de fecha cierta, ¿no? Y en ese contexto se da, pues, estas demandas de tercería de propiedad o tercería excluyente de propiedad, ¿no? Que para quienes algunos jueces decían, ¿no? En este hecho concreto, la demanda debe ser declarada infundada, ¿no? Porque el hecho de que tú hayas adquirido no la propiedad es totalmente irrelevante, acá se está hablando de un derecho de crédito y eh, simplemente por el hecho de estar inscrito, ¿no? Es, no puedes oponer tu derecho de propiedad a este derecho inscrito, porque tu derecho de propiedad no está inscrito. Y la otra posición que tenían los jueces en estos casos era, bueno, el derecho de propiedad es lo máximo, ¿no? No se puede perder de ninguna manera. La Constitución lo garantiza así en el artículo 70 y por ende este embargo no puede ejecutarse, ¿no? Simplemente eso, ¿ok? Ese era el problema conciso. Muchos profesores de derecho registral, me acuerdo, en la época empezaron a sacar artículos, comentarios de esta sentencia y que prácticamente despotricaron contra la Corte Suprema, ¿no? Y prácticamente decían que habían hecho inútil a los registros públicos, ¿no? De que habían prácticamente permitido que los registros públicos perdiera su rol de ser pues como un garante de las inscripciones, ¿no? O sea, ¿para qué sirve inscribir? Decían, ¿no? Si los jueces van a razonar de esta manera.
era como que estaban dando una patada así a la puerta del Poder Judicial, ¿no? Y aduciendo pues de que todo lo que se estaba, de que todo lo que el avance, el desarrollo de los registros públicos en los últimos 20 años, ¿no? El aporte a la sociedad, ¿no? Estaba tirándose por los suelos todo el trabajo, todo este tiempo. Bueno, esa es más o menos el, el sentir de algunos profesores, ¿sí? A ver, ¿qué más podemos decir? Este pleno eh, no es muy largo, por así decirlo. Un pleno corto, conciso, ¿no? Y vamos a empezar con el caso, ¿sí? El caso de este pleno se encuentra en la casación número 3671-2014, Lima, ¿sí? El demandante va a ser la señora Miriam Ivonne Hermida Clavijo, representada por su hermana, que era Gloria Esther Hermida Clavijo, ¿no? Los demandados son los señores Jesús Esther Tambín Miranda y la empresa Desarrollo Siglo XXI, ¿no? El proceso es un proceso el proceso sobre el cual recayó esta sentencia casatoria es el de materia de tercería de propiedad que se tramitaba en la vía del proceso abreviado, ¿sí? ¿Cómo empieza este proceso? Mediante la demanda presentada por Gloria Esther Hermida, Clavijo, interpone una demanda de tercería de propiedad contra Jesús Esther Tambini Miranda y Desarrollo Siglo XXI, ¿ok? Solicitando que se deje sin efecto, la medida cautelar ordenada sobre los bienes de su propiedad, ¿no? ¿Qué es lo que argumenta la parte demandante? Argumenta que el 26 de mayo del 2004 suscribió, ¿no? Suscribió con la demandada Desarrollo Siglo XXI una minuta de compra-venta por la que adquirió el departamento número 202 y el estacionamiento número 202 también, ¿no? De un edificio llamado Gran Mansión Monticello. Es una residencial, ¿no? En la manzana H, lote 6 y 8, ¿no? Del condominio residencial Isla Cerdeña, distrito de Lurín, provincia y departamento del Lima. Esta propiedad se encontraba debidamente inscrita en la partida número 121, 69, 166 y en la partida 121, 69, 170 respectivamente, porque tanto el departamento como el estacionamiento estaban inscritos, ¿sí? Todo ello en el registro de propiedad inmueble de Lima. ¿Qué más? Entonces, ¿cuándo compró la demanda del bien? Compró el 26 de mayo del 2004. ¿A quién le compró? Le compra los bienes a esta empresa inmobiliaria, ¿no? Un departamento y un estacionamiento. Muy bien. Esta persona alega que reside en Italia y que por esa razón, recuerden que solo firmó una minuta en 2004, ¿no? La compra-venta recién fue elevada a escritura pública el 12 de octubre del año 2011. 12 de octubre del año 2011 mediante una aclaración y ratificación de compra-venta en donde se insertó la minuta del año 2004, del 26 de mayo del año 2004, inscribiéndose el título de propiedad en el registro de propiedad inmueble el 3 de mayo del año 2012, ¿sí? Que afirma la demandante, afirma que con posterioridad, dice, a dicha venta, 12 de octubre de 2011, la codemandada Jesús Esther Tambini Miranda interpuso una demanda de indemnización en contra de Desarrollo Siglo XXI. Y en dicho proceso, por resolución número 2 de fecha 22 de diciembre de 2011, el primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Lima
trabó un embargo sobre los bienes inmuebles materia de litis, ¿no? Consignando como propietario a Desarrollos del Siglo XXI, Sociedad Anónima Abierta, ¿no? Título presentado el 10 de febrero del año 2012. 10 de febrero del año 2012. Invoca como los fundamentos de su demanda los artículos 424, 533, 534 y 535 del Código Procesal Civil. Y bueno, la demanda es admitida a trámite, se corre traslado por el plazo de ley, ¿no? A los demandados y quienes, por ejemplo, la demandada, Jesús Esther Tambini Miranda, contesta señalando que la minuta de fecha 26 de mayo de 2004 no ha sido certificada por notario público, no es un documento de fecha cierta y que el embargo fue ejecutado con anterioridad a la inscripción de la compra-venta de la demandante, ¿no? Además, dice que mediante resolución obrante a fojas 153, bueno, contesta la demanda solamente la señora Jesús Esther Tambini Miranda, mientras que la empresa Desarrollo Siglo XXI, perdón, simplemente no contesta la demanda y por eso se le declara rebelde, ¿no? Entonces se sanea el proceso, se declara la relación jurídica válida y luego se fijan los puntos controvertidos, ¿no? Se califican los medios probatorios ofrecidos y se decreta el juzgamiento anticipado, dado que se trataba de medios probatorios documentales, nada más, ¿no? Solo medios probatorios documentales. Muy bien. Entonces, como solo se trataba de medios probatorios documentales, lo que se hace es el juzgamiento anticipado, ¿no? Entonces, mediante resolución 11 de fecha 27 de diciembre del año 2013, se emite la primera sentencia, ¿sí? Se emite la primera sentencia. Resolución 11, fecha 27 de diciembre del 2013, casi casi un regalito de Navidad, ¿no? Se emite la primera sentencia donde se declara simplemente fundada la demanda. ¿Qué es lo que dice el juez en esta sentencia, en esta resolución de primera instancia? Señala que la escritura pública de fecha 26 de octubre del 2011, ¿no? Es un documento público y por ende de fecha cierta desde que fue otorgada ante notario público, de conformidad con el artículo 235 del Código Civil, ¿no? Además, señala que de la copia literal de fojas 29, ¿no? Que están en el expediente, se advierte que por resolución número 2, de fecha 22 de diciembre de 2011, se ha ordenado inscribir un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de $21,500 sobre el inmueble denominado Gran Mansión H6-8, ¿no? Unidad inmobiliaria número 4 de segundo piso y demás datos, ¿no? ¿Qué más? Dice que se tiene o que se advierte que la resolución 2 de fecha 22 de diciembre de 2011 se ha ordenado inscribir un embargo en forma de inscripción hasta por la suma de $20,500 americanos sobre el inmueble, ¿no? Antes mencionado. Además se tiene que, o entiende el juez que la compra-venta de la demandante es anterior, dice, ¿no? Es anterior a la ejecución de la medida cautelar. Sí, eso es lo que dice el juez. Señala que la compra-venta de la demandante se fecha cierta anterior a la ejecución de la medida cautelar. En tal virtud, resulta, dice, evidente que al momento de ejecutarse la medida cautelar, los inmuebles sublitis no eran propiedad de la deudora, demandante de desarrollo siglo XXI, sino de la demandante tercerista Miriam Ivonne Hermida Clavijo. Siendo así, señala la judicatura que el inmueble sublitis
no debe responder a la obligación de desarrollo siglo XXI, siendo procedente el levantamiento de la medida cautelar decretada, por lo que la demanda de tercería de propiedad resulta amparable, ¿no? La siguiente resolución de la sala civil, pues supongo que los demandados fueron quienes apelaron, y la sala civil en fecha 10 de septiembre del año 2014, la quinta sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve confirmar la sentencia, ¿no? Que declara fundada la demanda, ¿no? Y en consecuencia ordena, ¿no? ¿Qué ordena? El levantamiento de la medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por los $20.500 americanos sobre los inmuebles antes descritos, que eran dos básicamente, un departamento y un estacionamiento. ¿Qué fundamentos utiliza la sala civil? Y esto es muy interesante. La sala civil señala que se debe interpretar el artículo 949, en donde se expresa que la transferencia de propiedad de nuestro sistema opera extrarregistralmente, es decir, que con la sola creación de la relación obligatoria de las partes, en el caso concreto sería desde la firma de la minuta de compra-venta de fecha 25 de mayo de 2004, respaldada, dice, con copias de las letras de cambio que acreditan el pago mensual, el impuesto predial pagado el 24 de agosto de 2005, el impuesto de alcabala pagado el 31 de agosto de 2005, acreditan no solo el acuerdo de voluntades respecto del bien que se enajenó y al precio, convierte a la tercerista en propietaria del inmueble sin que sea necesario que la ACU así lo declare. Además, dice, ¿no?, que se acredita que se encuentra en posesión y es anterior al embargo trabado en forma de inscripción sobre el inmueble de propiedad de la tercerista y no de la ejecutada. Desarrollo siglo XXI. En consecuencia, dice, la referida minuta de compra-venta otorgada a la tercerista otorga a la tercerista un derecho real y resulta oponible al embargo trabado en virtud del crédito de Jesús Esther Tambini Miranda por su acreencia contra la ejecutada al desarrollo siglo XXI, sociedad anónima abierta, en la que el tercerista no es parte de la obligación demandada. A ver, ¿qué sucede? Cuando uno realiza una compra-venta, formal, obviamente, vas a la notaría, dejas los documentos, partida registral, DNI, ¿no? Y obviamente tienes que tener pagados los arbitrios, para la escritura pública, tienes que tener pagados los arbitrios, tienes que pagar el alcabala, ¿no? Y por esa razón, la práctica es que cuando uno va a la notaría, deja los papeles, redactan la minuta y firman primero la minuta, vendedor y comprador. Firmada la minuta, tú vas con tu minuta, otra vez, valga la redundancia, a la municipalidad y pagas el impuesto predial urbano, ¿sí? El, y se paga ese impuesto, se sanea e incluso con la minuta, en algunas municipalidades se hace el descargo de propiedad, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en este caso? Han hecho eso, obviamente. Y no solo eso, sino que también ha pagado al cabal y por esa razón es que también haces ese trámite con la minuta firmada. La minuta que se entrega a la municipalidad usualmente es una copia legalizada. Así que no sería raro que en el expediente lo que aparezca sea una copia legalizada y no solo la minuta, ¿no? Sin fecha cierta, como dice la demandada, ¿no? Sin fecha cierta, como dice la demanda. Eh, muy bien.
¿Qué dice la sala civil en este caso? En el concreto, que el artículo 2016 del Código Civil, artículo 2016 del Código Civil, no es aplicable en el caso concreto, puesto que no resulta oponible el derecho de propiedad de la tercerista con el derecho de crédito. O sea, no se puede oponer, mejor dicho, el derecho de crédito contra el derecho de propiedad, ¿no? ¿Qué dice el artículo 2016? El artículo 2016 es ultra, archi, mega, hiper conocido y señala que la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. ¿Qué estaba diciendo la parte demandada? Un momentito. Está bien, tú has comprado en el 2004, pero el artículo 2016 habla del principio de prioridad registral. Es decir, ¿quién va a obtener los beneficios del registro? ¿Quién puede obtener los beneficios del registro? En este caso concreto decía la parte demandada que era ella porque ella había logrado inscribir su derecho. ¿Qué derecho? ¿De propiedad? ¿De posesión? No. Un derecho personal porque era un derecho de crédito. ¿No? Eso es lo que había hecho la parte demandada. ¿Y qué dice la sala? No. No se aplica el artículo 2016 porque se trata de derechos de distinta naturaleza, ¿no? Además, dice la sala que no encontrarse inscrito con anterioridad a la acreencia no significa nada. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil ha adoptado el sistema espiritualista francés, por el cual la sola voluntad de las partes contenida en el acto jurídico creador de la relación obligatoria resulta suficiente para producir un efecto traslativo de la propiedad. Voy a adelantar algo. Existen sistemas de propiedad, creo que ya lo hemos mencionado antes también en otras clases, ¿no? Sistemas de transferencia de la propiedad. Los más conocidos, porque hay más de dos, el sistema francés y el sistema alemán. El sistema francés es llamado espiritista, no, espiritualista, sistema espiritualista francés, y el sistema alemán es un sistema constitutivo de derechos, ¿sí? La diferencia radical es que el sistema espiritualista implica que desde el momento en que nace el acto jurídico, nace la obligación, y desde ese momento se da la transferencia de propiedad. Desde el acuerdo, como dirían algunos. En cambio, en el sistema alemán, que es el sistema constitutivo de derechos, tú no eres propietario desde que firmaste el contrato, tú no eres propietario desde que hiciste el acuerdo, tú eres propietario desde que registros públicos así lo diga. Firmé mi contrato, no soy propietario, entra a registros públicos, es calificado por una especie de registrador y él, cuando lo aprueba, entonces recién te van a emitir probablemente la calidad de propietario, porque así va a constar en los registros públicos. En cambio, en el Perú, eso no es un requisito. En el Perú, por eso señalan y hay un cierto acuerdo mayoritario, ¿no? Casi unánime, diría yo, de que estamos pues en un sistema francés, ¿no? Afrancesado por lo menos, donde es la voluntad la que crea, ¿no? La relación jurídica, y al nacer la relación jurídica, nace la obligación
y por lo tanto se da la transferencia de propiedad o el efecto traslativo de dominio. Muy bien. ¿Qué más dice la sala? La sala dice que se puede concluir que el contrato de compra-venta del inmueble sublitis otorgado a favor de la tercerista con fecha 26 de mayo del 2004, así como los demás documentos ya citados, que el pago de autoavalúo, supongo, el pago de la alcabala, ¿no? Sí tienen fecha cierta y se han emitido con anterioridad a la fecha en que se trabó la medida de embargo en forma de inscripción y por lo tanto, y como tal dice, resulta oponible. ¿Qué cosa resulta oponible? Voy a oponer, dice la sala, el derecho de propiedad al derecho de crédito. Al derecho de crédito. Bueno, entonces, si ese era el razonamiento de la sala, básicamente confirmando el razonamiento del juez de primera instancia, es la señora Esther Tambini Miranda quien interpone un recurso de casación en fecha 29 de octubre del año 2014 y tiene los siguientes fundamentos. ¿Sí? ¿Qué dice la señora en su casación? Que se han infringido los artículos 2012, 2013 y 2022. 2012, 2013 y 2022. ¿Qué dice el artículo 2012? El artículo 2012 dice, ¿no?, que se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones. Se vulnera esta norma, señora. Sí, ella dice que es propietaria, pero el Código Civil dice, y esta es una presunción juris tantum, ¿no?, que todos conocemos las inscripciones. No, no es una presunción juris tantum, es una presunción juris juris. No admite prueba en contrario, ¿verdad? No, perdón. Es una presunción jure et de jure, porque no admite prueba en contrario, y se presume simplemente que todos conocemos todo lo que está inscrito, ¿sí? Dice también que no se ha aplicado el artículo 2013. ¿Qué dice el artículo 2013? 2013, ¿qué dice? El contenido del asiento registral se presume, ¿cómo se presume? Se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredita la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción dice que no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. Esas tres, bueno, y el 2022. ¿Qué decía el 2022? Ya lo hemos leído antes, creo, dice que para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza, se aplican las disposiciones del derecho común. Eso es lo que dice el artículo 2012 del Código Civil. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la demandada? Dice en su casación que hay tres normas que no se han tomado en cuenta, que se han inaplicado. La primera sería el 2012, que es la presunción de conocimiento de todo lo que está inscrito en registros públicos. Como les dije, es una presunción jure de jure porque no admite prueba en contrario. O sea, sí o sí se presume eso. El segundo artículo tiene que ver con el 2013 y el 2013 tiene que ver con la eficacia del contenido del asiento registral, que se presume cierto, que debe ser eficaz, básicamente. Y el artículo 2022, que no sé por qué lo pone, porque en realidad el artículo 2022 no le ayudaba, porque el artículo 2022 va a señalar de que cuando se oponen derechos reales, ¿no? Claro, el más antiguo gana.
El más antiguo en inscripción es el que gana. Sin embargo, su abogado debe darse cuenta que había mucha jurisprudencia en ese momento que establecía una diferencia entre el derecho real y derecho personal, y que el crédito, por así decirlo, venía a ser un derecho personal, más no real. Por lo tanto, no se podía haber ejecutado mm, eh, no se podía haber ejecutado el embargo, ¿no? No se podía haber ejecutado el embargo porque el código habla de que cuando son de distinta naturaleza, ¿no? Se aplican normas de derecho común, ¿no? Entonces, sin embargo, la postura de la demandada en su casación era que su inscripción era anterior, era más antigua, era la única, por lo tanto debería primar frente a un derecho no inscrito. Muy bien, eso es lo que señala la parte demandada en su casación. Todo muy rápido, ¿no? Porque esto fue 2013 la demanda, 2014 sentencia, segunda instancia, y el 2015 estaba ya en casación, ¿no? Y ya estaba con el auto calificatorio procedente y no, y se tenía que llevar a cabo la vista de la causa. Sí, bueno, esta es la historia de este proceso judicial. Esa es la historia de este proceso judicial. ¿Sí? Bueno, vamos a tomarnos un pequeño receso. ¿Sí? Bueno, ya les he contado la historia de este proceso y bueno, vamos a tomar un breve receso de 5 minutos y volvemos para analizar los fundamentos o toda la justificación que se ha dado en este pleno, ¿sí?
Muy bien. Solo nos hemos tomado unos minutitos y vamos a continuar, ¿sí? El pleno continúa, bueno, la sentencia casatoria continúa dando una especie de justificación a por qué han llamado un pleno casatorio civil, en este caso en concreto, citan una serie de resoluciones o de casaciones en las cuales no se da pues un matiz de contradicciones, ¿no? De resoluciones tanto de cortes superiores como de las mismas casaciones. O sea, lo que involucra que era un tema que venía pues causando muchas contradicciones, ¿no? Y sobre todo delimitan la discusión a desarrollar desde el punto de vista dogmático, ¿no? El significado de la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil que antes ya hemos dado lectura, ¿no? Luego, una tercera parte o el tercer punto de este pleno casatorio civil, justamente, perdón, el tercer punto de este séptimo pleno casatorio civil, procura establecer cuál tesis o cuál investigación jurídica, ¿no? El planteamiento del problema. Y aquí vamos a encontrar el parágrafo donde señala que el problema central es la determinación, dice, del sentido más apropiado para la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil. Los jueces supremos establecen, ¿no?, que este pleno casatorio no pretende efectuar disquisiciones teóricas y o doctrinarias que resultan ajenas a la cuestión central que es objetivo, o perdón, que es objeto de análisis. Por el contrario, dice, no se ceñirá estrictamente al análisis de los puntos centrales que han sido materia de controversia en la jurisprudencia y en la doctrina, expresando las razones por las cuales acoge cierto planteamiento en desmedro de otro, ¿no? Para tal fin, dice que el tribunal, ¿no?, en una suerte de diálogo crítico con los principales planteamientos doctrinales, se han esbozado, dice, en torno a la cuestión de fondo de los procesos de tercería y propiedad sobre bienes inscritos, evitándose en todo momento citas doctrinarias y jurisprudenciales innecesarias o poco relevantes, puesto que se quiere evitar el empleo innecesario de elementos argumentativos, ¿no? Están tratando de justificar lo que van a hacer en esta casación, ¿no? El problema central, lo repiten una y otra vez, que es la determinación del sentido más apropiado del artículo 2022, última parte o último párrafo. ¿Qué dice? También mencionan o citan que en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil del año 2012, los jueces superiores habían formulado el siguiente problema. Dice, el derecho de propiedad no inscrito, alegado en un proceso de tercería de propiedad, vence al derecho inscrito. ¿Qué dice la primera ponencia? El derecho de propiedad no inscrito, alegado en un proceso de tercería, vence al embargo inscrito, pues al tratarse de derechos de distinta naturaleza, real y personal, se aplican las disposiciones del derecho común, que dan prioridad a los derechos reales. Segunda ponencia, el derecho de propiedad no inscrito no es oponible al embargo inscrito y deben prevalecer los principios registrales de buena fe y prioridad en el tiempo, toda vez que cuando se inscribe o se inscribió, mejor dicho, el embargo, no aparece inscrito el título del tercerista. Y de acuerdo al artículo 1135 del Código Civil, que constituye una norma de derecho común, el principio de prioridad en el tiempo determina la preferencia en el derecho, ¿no?
citan también temas, opiniones de la doctrina. Hablan de que este es un problema respecto a lo que se entiende de oponibilidad, ¿no? Señalan que existe una cierta doctrina que donde defienden, ¿no?, una postura de la propiedad no inscrita, es oponible, ¿no?, a los derechos inscritos, ¿no? Entonces, su forma de protección, ¿no?, de los derechos adquiridos no inscritos van a depender de si el Código Civil establecen o no como requisito para su protección, ¿no?, justamente esto último. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, ¿no? Para que se respete el contrato de arrendamiento por el nuevo propietario, el Código Civil va a decir que tiene que estar inscrito el contrato de arrendamiento. Dice que en la práctica, ¿no?, se refiere, ¿no?, el segundo párrafo del artículo 22, específicamente a la hipótesis de conflicto entre la transferencia de propiedad no inscrita y el embargo inscrito. En el segundo punto que abordan, el segundo punto que abordan el segundo punto que abordan es el de la inaplicabilidad de la primera parte del artículo 2022 del Código Civil. En el caso en concreto, les contaba que la señora, cuando presenta su casación, la demandada presenta su casación, y uno de los artículos que dice que no se han aplicado son el 2022. Y justamente yo les decía de que me parecía raro porque el 2022 ya existían en ese momento muchas casaciones que decían que el 2022, la primera parte del 2022, que era lo que creo que ella sostenía en su casación, de que su derecho estaba inscrito en forma, estaba inscrito y que por eso debería primar sobre el derecho no inscrito, definitivamente no se podía aplicar en ese caso concreto. Y que lo que se debía aplicar era la segunda parte. Entonces, el Pleno establece las razones por las cuales no se puede aplicar la primera parte del 2022, que, lo voy a repetir, dice: para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Entonces, ¿cuáles son los presupuestos procesales para aplicar este artículo? Uno, que se trate de derechos reales, porque habla, ¿no? Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales. Entonces, son dos personas con derechos reales sobre un inmueble, ¿no? Entonces, solo en ese caso se podría aplicar la regla de prioridad registral, porque dice que es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se opone. Y luego, entonces, eso es lo que yo supongo que la señora en su casación decía, ¿no? Mi derecho, considerándose que era un derecho real de garantía, ¿no?, se encuentra inscrito. Pero el caso concreto no se trataba de un derecho real de garantía, lo que se trataba era que había un proceso de indemnización que había interpuesto la demandada, ¿no?, contra la empresa Siglo XXI, y en este proceso de indemnización, para asegurar el resultado de la sentencia que se podría emitir en un futuro, ¿no?, traban una medida cautelar de anotación de demanda en los bienes que eran de propiedad de esta empresa. Entonces, ahí no hay ningún derecho real de garantía, por ejemplo, no hay nada. Lo que hay, y lo que dicen los jueces, es que hay un derecho personal, básicamente.
Y por eso es que no se puede aplicar el primer párrafo del artículo 22, porque otra vez, el presupuesto para la aplicación del primer párrafo del artículo 2022 es dos derechos reales. Oponerse de dos derechos reales, no uno. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, señala el razonamiento de la Corte, ¿no? Que no cabe equiparar el embargo, al embargo, dice, con un derecho real. ¿Por qué? Porque la naturaleza del derecho real del embargo su naturaleza obedece a un derecho personal. La fuente legal de este derecho o el hecho de provenir de un mandato judicial implica, ¿no? Implica, mejor dicho, que no es un derecho real. En este acápite, la Corte Suprema empieza diciendo, ¿no?, que un sector minoritario de la doctrina ha postulado que el embargo inscrito tiene una naturaleza de derecho real, de manera que el conflicto en cuestión podría resolverse de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2022. Así, algunos autores han expresado lo siguiente, que el embargo por recaer en un inmueble tiene la calidad de un derecho inmobiliario de conformidad con el inciso 10 del artículo 885 del Código Civil, de manera que el embargo es un derecho de características reales antes que personales, lo que impide la aplicación del artículo 2022, párrafo final del Código Civil, ¿no? Y en esto citan al doctor Nelson Ramírez Jiménez, ¿no? En esa misma línea, ¿no?, el artículo 881 del Código Civil califica como derechos reales los regulados en otras leyes. ¿Está legalmente regulado el derecho que deriva de un embargo? Se pregunta. Sí, ¿no? Recae sobre un bien. Sí. El que el embargo sea derecho accesorio, porque tiene causa o deriva de un derecho de crédito, no le priva de tener una proyección o expresión como derecho real, es decir, sobre un bien. También la hipoteca deriva de una deuda propia o ajena. Es más, a los fines del inciso 10, artículo del artículo 885, el embargo es un derecho real sobre un inmueble inscribible en el registro. Ocurre una situación semejante a la del arrendamiento inscrito, que es oponible al nuevo adquirente, aunque es un derecho contractual, de una u otra forma, aunque de distinta fuente. Tanto la hipoteca como el embargo inscrito son gravámenes que pesan sobre el inmueble y que los persiguen sin importar al propietario, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este pleno, justo de este punto? El tribunal va a sostener, citando a profesor Forni Nabanco, lo siguiente, ¿no?, que el derecho de propiedad no puede recaer a su vez sobre ningún derecho subjetivo. Dice que los derechos subjetivos y en general las situaciones jurídicas de ventaja a las que se referirán no tienen calidad de bienes, como lo puede tener un auto, un cuadro artístico, un predio, una marca o un invento, razón por la cual no pueden tampoco ser objeto de derechos de propiedad. Bueno, citando a Ford, señala, ¿no?, que de inmediato, dice, un lector avisado dirá que traiciono la definición de bien que estaría proporcionando el Código Civil. Pues no, en absoluto,
Por el contrario, dice, siempre teniendo en cuenta la letra de la ley, sostengo que la interpretación extensiva del término bien que consta en los listados mencionados, artículo 885 y 886 del Código Civil y artículo 4 de la ley 28677, es una necesidad ineludible. Así se tiene que concluir que en dichos listados el legislador emplea la palabra bien en un sentido muy lato y por lo tanto poco técnico. Esta interpretación la impone la innegable diferencia que existe entre los conceptos de situación jurídica, titularidad y propiedad, ¿no? Situación jurídica, titularidad y propiedad. Dice que la Corte, bueno, vuelve a señalar, ¿no? Estas consideraciones, ¿no?, se encuentran respaldadas en la doctrina europea, que postula lo siguiente: objeto de los derechos no pueden ser otros derechos, que sería errado calificar como bienes. En efecto, desde hace algún tiempo la doctrina ha venido rechazando la categoría de los derechos sobre derechos, cuya inconsistencia denuncia observando que el objeto de un derecho no puede ser otro derecho, sino el bien que es objeto de esto. Señalan además que si se postula que el embargo es un derecho real, se coloca incorrectamente en la penumbra al rol que en este problema cumple el derecho de crédito, cuando se enfrentan el embargo y la propiedad no inscrita. No puede quitarse del análisis al crédito. Detrás de todo embargo existe un crédito necesariamente. El embargo tiene un papel, a todas luces, secundario o complementario de cara al crédito. No tiene un rol protagónico, dice la Corte. En consecuencia, cuando se enfrenta el embargo inscrito a la propiedad no inscrita, es el crédito el que en verdad se termina enfrentando al derecho real no inscrito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el crédito, el embargo, no es su naturaleza, su origen, su esencia, no tienen la calidad de derecho real, sino que es un derecho sobre otro derecho, ¿no? Porque sí es un derecho, pero es un derecho sobre otro derecho. Y los derechos sobre derechos no son aplicados a derechos reales, ¿no? Es un derecho de, es un derecho, por así decirlo, hasta secundario, ¿no? Porque alguien tiene que haber sido, el derecho de crédito te permite ejecutar el bien. Entonces, su naturaleza proviene de un derecho personal para un derecho personal. Sí, bueno, existe otro parágrafo, ¿no?, sobre la inaplicabilidad de otras normas con rango de ley. No se señala que pese a que la jurisprudencia y la doctrina de forma prácticamente unánime han establecido que la cuestión sustancial a dilucidar es la interpretación de la segunda parte del artículo 2022, ¿no? La doctrina ha sostenido que el problema bajo análisis se puede resolver aplicando otras normas jurídicas, como son, ¿no? Existen 18 normas que expresamente favorecen al propietario no inscrito en el debate, que se trata de resolver mediante el séptimo pleno casatorio civil, ¿no? Las 18 normas serían: la primera, la Constitución, el artículo 70. Luego serían 6 normas del Código Procesal Civil, que serían los artículos 100, 533, 535, 624, 642 y 656. Luego, una norma del texto único ordenado del Código Tributario, que sería el artículo 102, y una norma de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, que sería el artículo 20.2, y una norma del Código de Procedimientos Penales, ¿no?,
que serían el artículo 94, dos normas del Código de Procedimientos Penales, perdón, del Código de Procedimiento Penal, el artículo 302, 308, dos normas del Código de Justicia Militar, 335 y 351, dos normas del Código Civil, artículos 1584 y 2022, y una norma del decreto legislativo número 299, que sería el artículo 11, y una norma del decreto legislativo 1177, primera disposición complementaria y final. Al respecto, la más importante, que sería la de la Constitución, la norma del artículo 70, es una norma gravitante, ¿no? Dado que es un derecho fundamental, ¿no? La propiedad considerada desde un Estado constitucional de derecho va a implicar de que nada puede afectarla, nada puede afectarla. Entonces, la Corte analiza cada una de estas normas que hemos citado, que he mencionado, y señala que de las 17 normas que se invocan para resolver el conflicto de derechos en materia de este pleno casatorio, resulta pertinente solo una, la que siempre ha sido considerada la única norma aplicable y pertinente para el caso que ahora nos ocupa. Esto es, la del artículo 2022 del Código Civil, segunda parte. 2022 del Código Civil, segunda parte. La misma que ha sido objeto de dispares interpretaciones en la doctrina y jurisprudencia, lo que precisamente ha justificado la convocatoria de este pleno casatorio civil, ¿no? Dice que no resultan aplicables en consecuencia las otras normas legales referidas, puesto que el radio de acción de esta es bastante limitada, regulando especiales conflictos de derechos, como ya se ha expresado. El supuesto que aquí interesa es aquel donde un acreedor traba embargo judicial sobre un bien inmueble que en el registro público aparece como si todavía fuese propiedad de su deudor, pero que previamente ya fue transferido a un tercero, quien no ha inscrito su derecho. A este caso no es aplicable ni siquiera el artículo 1584 del Código Civil, puesto que este solo regula un conflicto de derechos en el marco de un contrato de compra-venta con reserva de propiedad. De igual forma, no es aplicable, dice el artículo 1708 del Código Civil, dado que este regula un conflicto de derechos solo en el ámbito de los contratos de arrendamiento. El artículo 2023 del Código Civil tampoco es pertinente, puesto que esta norma no dirime conflictos de derechos que no pertenezcan al ámbito de los contratos de opción. Y así empieza a enumerar norma por norma por qué no son aplicables, ¿no? Claro, dice 17 normas porque el artículo 70 de la Constitución sí, efectivamente es gravitante, porque habla del derecho de propiedad. Al margen del artículo 70 de la Constitución, 17 normas no son aplicables. Y señala que la única, por así decirlo, es la del 2022, último párrafo. Va a desarrollar este pleno, este séptimo pleno casatorio civil, un tema que para mí es muy interesante, que tiene que ver con la constitucionalización del derecho privado y entender el derecho de propiedad desde una visión constitucionalizada. O sea, desde entender que estamos viviendo un Estado, no solamente un Estado de derecho, donde todo tiene una razón, todo tiene un porqué, donde se tiene que hacer caso pues a lo que dice la ley, ¿no? Sino donde el Estado constitucional es un pasito más arriba, donde la Constitución es una norma aplicable directamente, donde el Estado constitucional de derecho va a extrapolar, por así decirlo, todos esos principios, valores, ¿no? No solamente al radio constitucional, sino a todas las demás ramas del derecho, ¿no? Por eso es que se habla del fenómeno de la constitucionalización del derecho, ¿no? Donde el derecho de familia se ha constitucionalizado, el derecho penal se ha constitucionalizado, el derecho procesal penal se ha constitucionalizado,
el derecho administrativo sea constitucionalizado, revisen la 27444, ¿no? Las causales de nulidad que aparecen allí, por ejemplo, son muy abiertas y entre ellas simplemente tienen que ser contrarias a cualquier norma de orden público o a la Constitución. ¿Se acabó? Y en general, ¿no? Todo, y esta visión que presenta este pleno, este séptimo pleno casatorio civil de la propiedad es muy interesante, porque parte del el rol que corresponde al artículo 70 de la Constitución y al artículo 21 de la Convención Americana, y se cita el caso de la sentencia Tibi versus Ecuador, ¿no? Donde en ese caso, uno de los casos más importantes en Latinoamérica, donde se desarrolla pues también el derecho de propiedad, ¿no? Donde se desarrolla el derecho de propiedad. En un Estado constitucional de derecho, lo que señala la Constitución no solamente es un poema, no solamente son versos bonitos, sino que el Estado se obliga a cumplirlos, se obliga a materializar o concretizar esos derechos porque se entienden que tienen una doble naturaleza, una naturaleza objetiva y una naturaleza subjetiva, ¿no? Antes del Estado Constitucional de Derecho, sí, claro, teníamos derechos fundamentales que estaban en la Constitución, pero bueno, que los cumpla ya eso era relativo, ¿no? En cambio, en un Estado Constitucional de Derecho, el Estado sí trata objetivamente de materializar esos derechos fundamentales. Y no puede hacer cosas contrarias a los derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este pleno casatorio civil? Eh, algo relevante de este pleno respecto al artículo 70. Mm, cuando cita a ver, en este pleno se hace mención, a ver, que se dice lo siguiente. Conforme al artículo 70 de la Constitución, la protección de la propiedad no se limita al dominio civil como derecho sobre bienes, sino que se extiende al total de los derechos patrimoniales que corresponden a una persona. La inviolabilidad de la propiedad constitucional es una pieza clave del régimen económico del mercado y este régimen requiere proteger todo el patrimonio de las personas, incluyendo el dominio civil, sus desmembraciones y, por supuesto, otros derechos como los de crédito y los embargos que lo garantizan. El sistema de libertades no funciona solo como la cautela de los predios, mucho menos solo como la atención a la vivienda, sino con la seguridad de que todo título patrimonial será amparado. En tal sentido, si se tratara de la disputa entre el propietario civil de un bien y el titular de un embargo sobre un bien, ambos son derechos constitucionales, ninguno es mejor que el otro, ¿no? Efectivamente, dice, el derecho de crédito se encuentra abarcado por el derecho de propiedad, entendido este en un sentido constitucional y de derecho humano. Este sentido de tal derecho ya ha sido destacado por la más acreditada doctrina europea a la luz de sus cartas constitucionales. Habla de las constituciones, ¿no? Va a citar algo del Código Civil alemán, ¿no? Va a citar la misma convención, ¿no? Y va a llegar a concluir que la regulación constitucional del derecho a propiedad va mucho más allá que la regulación del Código Civil, dado que asegura tanto la propiedad sobre cosas como sencillamente los derechos subjetivos, privados y carácter patrimonial, y las posiciones jurídico-públicas próximas a los derechos privados,
contra una intromisión del Estado demoledora de la utilidad privada del derecho subjetivo en favor de su vinculación social. Entonces cita allí al caso de Campbell versus Hall, ¿no? El concepto constitucional de propiedad difiere, más aún amplía los contenidos, dice que le confiere el derecho civil. Básicamente, además, señala, ¿no?, que los puntos, dice, ¿no?, los derechos subjetivos que se enfrentan en el conflicto que ahora estamos estudiando, dice, tienen por igual protección constitucional y tutela como derechos humanos. Mal puede, en consecuencia, pretenderse extraer una solución del artículo 70 de la Constitución o del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que ambas normas tutelan al propietario y al acreedor de igual manera. La solución a la cuestión de fondo de los procesos de tercería de propiedad debe buscarse en una norma de rango legal, más no supralegal, ¿no? Entonces, hace tanta vuelta para poder llegar a concluir que no se debe aplicar en este caso en concreto el artículo 70 de la Constitución, porque señala de que tanto el crédito, por así decirlo, está garantizado por un derecho de propiedad, sí, y como la propiedad propiamente dicha, ¿no? Luego sigue mencionando puntos en el que se encuentran pues posturas contradictorias o mejor dicho enfrentadas, ¿no? Por un lado algunos hablaban de un derecho de propiedad absoluto y un derecho relativo que le pertenece al derecho de crédito, ¿no? Por lo tanto, la prevalencia de la propiedad no inscrita en virtud de su carácter absoluto o erga omnes es preferible, no en desmedro del crédito, ¿no? Eso es lo que se ha señalado en algunas ocasiones. Por otro lado, se hablaba de la inaplicabilidad de la regulación registral por mandato del legislador, ¿no? Se empiezan a citar sentencias, ¿no?, donde se señala que la regulación registral no era aplicable al caso concreto, ¿no? Luego describe algunos argumentos a favor acerca de la preeminencia del crédito, ¿no?, que por lo tanto debería ganar dicha postura, ¿no? Una especie de protección erga omnes del derecho de crédito también. Las posiciones de los amicus curia también han sido descritas en esta sentencia. Por ejemplo, señalan la posición de Juan Avendaño, quien se inclina a proteger la propiedad y no el embargo. Se basa en que el artículo 2022 simplemente reenvía al derecho común y no al derecho registral, que es un derecho específico y especial, y que el derecho común implica la aplicación del artículo 949 del Código Civil, que establece que el derecho de propiedad inmueble se perfecciona con el consentimiento. Señala además que la Constitución protege la propiedad al declararla inviolable y el Estado está obligado a garantizarla. Por consiguiente, el propietario debe ser resguardado por mandato constitucional, ¿no? Esa era la posición del profesor Juan Luis Bendaño. El profesor Guillermo Loman Luca de Tena señala que es la protección debe ser al embargo inscrito, pues no existe ningún derecho fundamental que pueda ser absoluto, que el derecho de propiedad no puede ser reconocido si antes o no es conocido, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que no es oponible erga omnes vía inscripción registral, no puede merecer esa protección. Eso es lo que señala el profesor Guillermo Lomanluca de Tena. Juan Monroy Galvez sostuvo que en el caso discutido no debiera ser objeto de un precedente vinculante, pues
El artículo 2022, al clasificar los derechos en personales y reales, incurre en un anacronismo. Dice que esta clasificación era históricamente entendible, pero hoy no tiene ningún sentido y que se encuentra superada. La tercería no tiene por objeto titular con el derecho de propiedad a nadie, sino liberar a un bien afectado por una medida cautelar, finalidad que debe tenerse en cuenta simplemente, ¿no? Y que el sistema de transferencia de propiedad inmobiliaria regulada en el sistema civil es desconocido por las grandes mayorías. Por ello deben ser los jueces en casos concretos los que resuelvan atendiendo a las especiales connotaciones del caso particular, razón por la cual no debiera generarse un precedente con alcance general. El profesor Jacques Vigio señaló que el segundo párrafo del artículo 2022, al hacer un reenvío al derecho común, en realidad está haciendo referencia básicamente al derecho civil y comercial, y por tanto el derecho registral no debe ser tomado en cuenta para resolver este tema. Entonces, el acreedor embargante no debe ser considerado tercero registral porque no lo es. El artículo 2014 dice que tercero es aquel que ha adquirido de quien es el dueño. Además, esa adquisición se basa en un acto voluntario. En el caso del acreedor embargante es claro que no lo hace en mérito de un acto voluntario y no lo adquiere de quien es el dueño, por lo que no es posible reconocerlo como un tercero registral. Walter Gutiérrez opinó que se debe proteger la propiedad, que la Constitución protege el derecho de propiedad como derecho fundamental y por ello exige al Estado que para afectar la propiedad, por ejemplo, vía expropiación, necesita promulgar una ley que lo autorice a hacerlo, lo que demuestra la importancia de su protección y que no se puede privar a nadie de su propiedad a menos que, bueno, no se puede privar a nadie del derecho de propiedad mediante un simple acto procesal como es el embargo, ¿no? El derecho a propiedad no inscrito debe tener la misma protección que el derecho no inscrito, dice, ¿no? O sea, debe referirse a que el derecho de propiedad inscrito debe tener la misma protección que el derecho no inscrito, ¿no? Perdón, que el derecho de propiedad no inscrito debe tener la misma protección que el derecho inscrito, sí, así de simple. El profesor Fornina Manco también defendió la protección del acreedor embargante, ¿no? Sostuvo que la segunda parte del artículo 22 es una norma de remisión muy peculiar, pues no nos remite a una norma en especial, sino otra vez al mismo código. Y el derecho común es el propio Código Civil, por lo que es un contrasentido que se remita a sí mismo sin precisar el numeral que regule el tema de manera precisa, ¿no? Dice algo cierto también Ford cuando señala que sea lo que decida la Corte, igual manera va a causar un perjuicio a alguien, ¿no? De igual manera. Bueno, esto es todo lo que describe el Pleno. Eh, y luego la Corte empieza a fundamentar su propio razonamiento, empieza rechazando una idea tradicional que era la supuesta inexistencia de una tutela erga omnes para el derecho de crédito. Entonces, a partir de allí empieza a señalar que ¿qué más? A partir de ahí empieza a desarrollar un argumento respecto a cómo se debe interpretar este término que aparece en la parte final del 2022, que es el derecho común. Y pretende hacer una interpretación sistemática. Dice, esta Corte considera que los términos derecho común pueden ser entendidos apropiadamente
acudiendo a otras normas, pero no para aplicar la integración jurídica, sino la interpretación sistemática, cosa sustancialmente diferente, ¿no? Es decir, que van a hacer una interpretación sistemática. Señalan además que en el marco del conflicto de derechos que se presenta en los procesos de tercería de propiedad, la posición del acreedor embargante no puede ser amparada, puesto que la misma no encuentra otro sustento que no sea el registro público. Esto es la aplicación del principio de prioridad registral. Al prescindirse entonces del registro público como medio de solución del conflicto de derechos, corresponde adoptar el criterio ajeno a la prioridad registral, que hace primar el derecho subjetivo alegado por el tercerista, no pudiendo el acreedor embargante imponer su inscripción al no ser aplicables las reglas registrales, ¿no? Dice además la Corte, ¿no?, que la propiedad inmobiliaria no inscrita en nuestro país no es una propiedad oculta, clandestina, simplemente es propiedad, de conformidad con el sistema de transmisión de propiedad inmueble recogido en el artículo 949 del Código Civil, el cual solo exige el consentimiento de las partes contratantes, ¿no? No existe propiedad clandestina, propiedad oculta, simplemente propiedad. Todas las formas de propiedad están en una sola descripción. Además señalan que la falta de inscripción registral muchas veces no obedece a la negligencia de los propietarios, sino a un problema estructural del Estado, evidenciado en el complejo y oneroso acceso a la inscripción, que requiere muchas veces actos previos y burocráticos. ¿Qué más sostiene? Afirma de que no es posible aplicar la analogía, ¿no? Porque eso en realidad crea una norma distinta. Señala que el registro no tiene una función referida solo a la oponibilidad, pero esta no tiene una función natural, sino una función delineada por la legislación. Dice que los diversos conflictos de derechos se resuelven en base a las reglas registrales, tal como establece nuestro Código Civil en diferentes preceptos, ¿no? Y bueno, esos son sus argumentos básicamente para interpretar el artículo 2022, ¿no? De que nos decían, el artículo 2022, cuando dice normas de derecho común, se refiere al mismo Código Civil. La Corte ha dicho, sí es cierto, pero no para aplicar la analogía, sino para hacer una interpretación sistemática, ¿no? Y por esta razón, señalando además, basándose además en el sistema de transmisión que tiene el Perú, el sistema de transmisión de propiedad, que es un sistema francesado, el 949, señala de que el derecho de propiedad se debe imponer, ¿no? Siempre y cuando se verifique que existe tal. Y por esa razón, como regla en este precedente, es que el juez dice, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de los o de la certificación de la fecha cierta del documento que presenta el tercerista, y para tal fin podrá oficiar al notario, juez o funcionario que haya emitido tal certificación a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma. Esa es la regla. Muy bien, va a primar el derecho de propiedad, pero tienes que cerciorarte de que ese documento con el cual están acreditando el derecho de propiedad sea cierto, sea verdadero. Si corroboras que es cierto, declararás fundada la demanda. Si corroboras que es falso, vas a tener que declarar infundada la demanda y mandar copias al Ministerio Público para que inicien la acción correspondiente. ¿Qué delito podría ser? Fraude procesal, por ejemplo, ¿no? Muy bien. En eso básicamente se resume la regla establecida como precedente judicial, ¿no? Que dice que en los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse, de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 20 y 22 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949 y 1219, inciso 1 del mismo cuerpo legal, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante, siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta, más antigua que la inscripción del embargo respectivo. Eso es lo que se ha determinado en este pleno casatorio civil. ¿Sí?
Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.